Géminis, bienvenido a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Al final, después de la parte interactiva, voy a estar enviando algunos saluditos y respondiendo a sus comentarios que dejaron en el video de Géminis anterior. Así es que si quieres que en el próximo video de Géminis yo responda a tus preguntas o algunos comentarios o te mande saludos, déjalos aquí en este video. La carta que sale para ti como tema principal en este instante es la carta del loco. Te habla de un nuevo comienzo que vas a estar viviendo muy pronto, mi guerrero de Géminis. Un cambio en tu vida con respecto a energías, con respecto a la situación en la que te encuentres en estos instantes. Te habla también de que te va a venir la oportunidad de dar un salto de fe. Una oportunidad en la cual tú vas a tener que saltar al precipicio de una manera metafórica para que pruebes cosas completamente diferentes, para que hagas algo nuevo, para que te arriesgues. Te están invitando aquí a que tomes riesgos, a que des ese paso, que dejes de temer, que dejes de temblar, que dejes de tener inseguridades. Deja todo eso a un lado y enfócate en el talento, enfócate en ti, en creer nuevamente en tus energías y en que tienes una misión muy importante que cumplir en esta vida. La carta del loco te habla de eso, de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ya sea de trabajo o de iniciar una relación. Recuerda que son lecturas generales y tienes que aplicarla entonces a tu vida, porque podrían estarte llegando en estos instantes nuevas oportunidades de trabajo, irte hacia otro lugar, vencer inseguridades, vencer esa carta de manipulación, de triángulos amorosos, dejar algo atrás, una relación tóxica, para enfocarte con esa carta que salió allí en algo positivo. Dividido el grupo de cartas en 3. Voy a canalizar en estos instantes un grupo de ellas para ti. Esta es la que me llama la atención para ti en estos instantes, mis guerreros de Géminis. Así que vamos a quedarnos con estas cartas. Veamos. Mira, la carta de la Torre, que va muy de la mano con esta carta del loco. Hay algo en tu vida que en estos instantes va a terminar, pero va a terminar para bien, para esta nueva oportunidad, para este nuevo comienzo. Las cosas cuando en tu vida te generan bloqueos, te generan situaciones donde tienes que detenerte porque no estás avanzando y te quedas allí en el mismo trabajo, en la misma relación, en la misma situación en tu vida por años porque tienes temor y no conoces nada diferente. Aquí te hablan de que lo que conoces, la zona de confort en la que has estado viviendo durante X cantidad de años en tu vida va a derrumbarse. Y eso te va a abrir los caminos a cosas completamente nuevas, a una unión por la cual tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo, o una unión en el amor, una unión en el trabajo, algo que tú has estado esperando y por lo cual tú te has esforzado por muchísimo tiempo va a empezar a darte fruto prontamente. La carta del 2 de copas te hace referencias de almas gemelas. También podría aplicarse si tú estás esperando asociarte con alguna persona en el mundo laboral. Si estás esperando iniciar una relación con una persona en el mundo romántico, pues depende de lo que tú estés viviendo y en la etapa en la que te encuentres ahora. Para algunos esto puede representar la unión o una colaboración en el trabajo, o una asociación para generar nuevos ingresos. Para otros podría presentarse simplemente esa unión de pareja que finalmente va a lograr llevarte a ti ese amor que tú has estado teniendo. Me hablan aquí de un guerrero. ¡Ah! Mira, 2 veces tienes el loco, lo tienes aquí 2 veces confirmando y reforzando esa carta. Viene una locura, me acaban de decir acá que viene la locura para tu vida, que tu vida va a dar un giro por completo, que no vas ni a saber qué es lo que está pasando contigo porque vas a estar en una mejor posición, algo que tú no has estado esperando.
que sueñas con eso y que lo anhelas, pero que no crees que se te va a hacer realidad. Y aquí me marca de que va a ser así. Me habla de que tienes que abrir tu corazón, que tienes que tener más confianza. Y aquí yo veo una oferta, una propuesta que podrías ser tú quien decides confiar en alguien y entregarle tu corazón después de estar bastante resguardado. ¿Cómo podría ser una oferta de trabajo? Y te lo marca fuertemente. Un nuevo comienzo en tu vida donde termina la etapa de tristeza, la etapa de dolor, la etapa de dificultad y ahora vienen buenos tiempos para tu vida. Tiempos que mereces. Tiempos que has estado anhelando y que ahora ellos van a empezar a manifestarse. Que saques de tu vida todo lo que sean las inseguridades, los temores, los miedos. Que dejes el pasado atrás porque ese pasado con este 5 de espadas no va a regresar más nunca a atormentarte. Eso ya murió, eso ya quedó atrás. Me hablan de que vas a tener, algunos de ustedes, un cambio con respecto a su actitud. Donde si antes te costaba mucho tomar una decisión y pensabas mucho como que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo me muevo? Ay, ¿qué quieres comer? ¿Pollo o pescado? Ay, no sé, pero es que el pollo es carne blanca, pero es de no sé qué, pero el pescado está en el mar y no sé, que quiero puerco. Ay, no, pero el puerco, eso. Esa actitud que te acabo de poner un ejemplo, pues, con la comida, pero puede ser de la manera como tú lo manejes en tu vida, murió, va a quedar atrás. Después de esta lectura va a renacer un nuevo Géminis en tu vida, un Géminis que está dispuesto a crear su vida, a diseñarla y a ponerle fundamento y bases fuertes a tu estructura de vida para que puedas alcanzar tus metas. ¡Wow! Te viene un mensaje, te viene una noticia, es como si te llegara por correo una invitación. Puede ser que para algunos les llega el correo físicamente postal a su casa, o puede que para otros esta invitación sea por redes sociales, pero viene una invitación para ti. Puede ser una invitación para una fiesta, un cumpleaños, puedes estar yendo al teatro. Algo viene para ti que te va a estar llegando por medio de correo electrónico, correo postal, mensajes por medio de redes sociales, que va a ser una invitación que vas a disfrutar y que tienes que ir allá. La carta del mago y la carta del as de copas te habla de que me viene a la mente la imagen de... La imagen que me colocaron mis guías en estos instantes es la imagen de las clásicas películas cuando tú ves de Hollywood, que están las brujas con una olla revolviendo algo. Te lo voy a interpretar. Eso significa de que hay algo que tú tienes en tu mente, guerrero de Géminis. Hay algo que tú quieres hacer, hay algo que tú estás planeando, algo en lo cual tú le has puesto muchísimo esfuerzo y has estado tratando de que cuaje, de que se dé. Te hablan aquí de que eso que tú has estado tratando de lograr, lo vas a obtener. Te habla también de una bendición que te llega con respecto a la salud. Y me hablan de alguien que está como preparando una poción. Pero no necesariamente una poción mágica, sino como una fórmula secreta, una fórmula que te va a funcionar para obtener algo en tu vida. Para algunos puede ser literalmente que pues estás trabajando con hierbas, estás tratando de hacer algún tipo de poción, estás tratando de hacer prácticas de sanación, pues si quieres sanar a personas o sanarte a ti utilizando hierbas y productos naturales que tú quieres hacer las mezclas y tal vez quieras hacer un negocio o ya tengas un negocio donde tú haces cremas para la piel de manera natural, donde tú haces ciertas cosas de esta forma, ¿no? Champús para cabellos. Puedes estar trabajando con algo, pero es algo que tienes que hacer. Podrían algunos también interpretarse esto como comida. Pueden ser chefs, están preparando una gran comida. Mira, la carta de la luna y la carta del sol. Los astros se están alineando en tu vida, mis guerreros de Géminis, ¿ah? Tienes que estar preparado porque muy pronto después de esta lectura, recuerden que estas lecturas no tienen un tiempo en particular, en cuanto llegan a ti es el momento en el cual necesitas escuchar este mensaje. Y te están hablando de que los astros se están alineando en tu vida para algo grande que viene para ti. ¡Wow! Que el momento de descansar está por terminar, que tu vida va a empezar a tener un movimiento, que si este momento
tu vida ha estado un poquito como lenta, un poquito como en un ciclo, en una rutina. Esa rutina está pronto a reventar y terminar. Que no permitas que nada ni nadie te quite la ilusión. Y que gente que estaba a tu alrededor que te hacía sentir de que tú no podías surgir o que no ibas a salir hacia adelante, van a quedar atrás. Vas a lograr vencer obstáculos de dolor y vas a tener una presencia mundial con algo que quieres hacer. Recuerda que esos nuevos comienzos que vienen para ti con la carta de El Loco, que ha salido 2 veces en la lectura, te habla de que el momento ha llegado. Y eso tiene que ponerte muy alegre, mis guerreros de Géminis. ¡Wow! Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de los ángeles para ti. Mensaje desde el más allá de los ángeles y los seres espirituales de Géminis. Te sale gente que te va a brindar ayuda, va a llegar a tu vida. El resultado que esperas va a ser positivo y va a ser pacífico. Y que tienes que comprometerte. Aquí viene un compromiso, pero no necesariamente un compromiso de matrimonio, sino un compromiso que tienes que hacer contigo mismo, de dar ese salto de fe, de creer en ti, de seguir hacia adelante. Vamos a pasar ahora con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. La opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta distinta para cada carta, como gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderar la pregunta o la situación en la que te encuentras. Vamos a pasar en estos momentos entonces con la parte de los saludos. Por ahora voy a estar utilizando mi compu. Aún no tengo un tablet, creo que con un tablet sería mejor. Así es que vamos a ver los mensajes que salen completamente al azar. Dice Nancy Vargas: hola, Dios te bendiga y los ángeles te protejan. Es verdad vuestra lectura. Me levanté y con bendición de Dios. Mi trabajo es respetado por mis jefes. Gracias. Soy de Argentina, de San Miguel de Tucumán, departamento Tafí Viejo. Muchísimas gracias por tu mensaje, mi querida Nancy. Me alegra muchísimo que te hayas podido levantar y que sigas hacia adelante. Que Dios Todopoderoso te abra los caminos y que puedas hacer todas tus metas y sueños realidad. Vamos a ver otro comentario. Dari Kiwanikan dice: lloro de alegría. Fuerte abrazo para ti, Dani. Te decreto mucha luz y progreso. Veamos otro mensaje acá. Ramón Acuña de Chile. Saludos para ti. Muchas gracias por tu comentario. Lady Lora. Hola Jota. Me encanta. Soy Escorpión. Eres lo máximo. Desde República Dominicana, Santo Domingo. Dios te bendiga. Parece que ya estaba en el video de Géminis. Tal vez estaba viendo para otra persona. Ángelo de los Santos. Gracias. Saludos para ti, Ángelo. Vamos a ver otro mensaje. Hugo, una marca, parece, tiene nombre de marca. Muy buena tirada. Saluditos desde Cuenca, Ecuador. Gracias, Hugo, por tu mensaje, o quien sea que maneje esa cuenta. Fuerte abrazo hasta Ecuador. Qué hermoso país, mi amado Ecuador. Vamos a ver qué más mensajes tenemos aquí. ¿Será cierto?, dice Noé Andrade. Pues recuerda que estas lecturas son generales y aplican diferente para cada uno de ustedes. Si esta lectura no resonó contigo, puedes calcular tu signo ascendente en mi página web jtarot7.com y allí entonces podrías ver si ese mensaje del ascendente resuena contigo. Angie Anaya, gracias por tus lecturas. Increíble, bendiciones, éxitos y triunfos. Angie, muchas bendiciones para ti. Voy a tenerte presente en mis meditaciones y en mis oraciones. Y quiero pedirle a Dios Todopoderoso que te guíe y que abra tus caminos para que puedas lograr el éxito. Pao Quinteros dice: Jota, ¿sabes que hace unos días me pasó el reconocimiento de un humorista en su página de Facebook? A mí me encantó, tal cual lo mencionaste. Gracias, gracias. Besos hasta Argentina.
Muchísimas gracias a ti, Pau. En la predicción de Géminis había mencionado de que un famoso te iba a reconocer y parece que efectivamente a Pau le sucedió. Así es que muchísimas gracias, mi querida Pau, por tu mensaje. Te decreto mucha luz y progreso. Uno más. A ver. Fer Grau, fuerte abrazo hasta Argentina, dice Fer desde Argentina. Muchas gracias por todo tu apoyo, por todo tu amor aquí en mi canal. Te decreto muchísima luz y progreso. Uno más y ya. Aracelis A dice, wow, acaban de decirme ayer que tendré bonos en mi trabajo y sí pienso hacer remodelaciones. Felicidades, Aracelis, por ese bono que vas a estar teniendo en tu trabajo y muchos éxitos con ese trabajo de remodelación que vas a estar haciendo en tu vida, en tu casa. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.